Os voy a contar fundamentalmente historias. No voy a lanzar demasiadas teorías porque estamos en un centro espírita y Juan Miguel y otros miembros del centro podrán explicaros mejor que yo cuál puede ser el origen de este fenómeno. En realidad, esto de entidades sombrías se le suele conocer fundamentalmente con el nombre de gente sombra. Es un fenómeno bastante conocido, sobre todo a partir de mediados de los años 90 en el mundo anglosajón, cuando un par de autores le dedicaron libros monográficos a este tipo de entidades, concretamente al máximo representante de esta gente sombra o entidades sombrías, que es el hombre del sombrero. Luego os contaré algunas historias sobre él, y como os digo, esto parte de mediados de los años 90, cuando una investigadora británica empieza a recopilar casos, fundamentalmente de mujeres, que aseguran haber recibido la agresión de un espectro, de un ser fantasmal, con una serie de características muy concretas. Un tipo muy alto, vestido de negro, con una capa negra, un sombrero del mismo color, oscuro, y una cara, un rostro cadavérico, demacrado, blanco, ¿no? Y se sorprende de que son muchos los casos de este tipo, incluso de personas, como digo, fundamentalmente mujeres, que no se conocen entre sí. Entonces, bueno, empieza a plantearse si detrás de ese tipo de fenómeno hay algo más que una explicación psicológica, es decir, hay algún tipo de estímulo externo. Y todo este tipo de entidades oscuras que se dedican a fastidiar, incluso a agredir, a molestar, son conocidos con este nombre, con este apelativo de gente sombra, porque normalmente son sombras, entidades ataviadas de oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si lo logro. Vale. Bueno, si en España hay algún tipo o algún fenómeno que se puede vincular a esto de la gente sombra, es el encuentro con la Santa Compañía. A mí es un fenómeno, ¿sabéis qué es la Santa Compañía? ¿No? Me imagino que... ¿Alguien ha dicho que no? Sí, vale. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto a la Santa Compañía? Bueno, luego os lo volveré a preguntar. No es algo tan extraño. A mí hace algunos años me parecía una cuestión propia de la antropología cultural, de la antropología social. De hecho, en España hay publicados libros muy interesantes desde el punto de vista antropológico sobre el fenómeno de la Santa Compañía. Pero cuando empiezo a hablar con antropólogos que han hecho mucho trabajo de campo, es decir, que no solamente se han dedicado a recopilar estudios sobre la Santa Compañía y vincularlo con determinados contextos culturales, sino que han hecho trabajo de campo, es decir, que han entrevistado a personas que dicen haberse topado con la Santa Compañía. Y algunos de ellos me decían, joder, esto es un mito, ¿no? Desde el punto de vista antropológico sabemos muy bien de dónde viene, de dónde parte, cómo va mutando y adaptándose al contexto cultural y temporal en cada zona geográfica de la vieja Europa. Pero a veces me decían, tenemos la sensación de que detrás hay algo real, porque personas que no se conocen entre sí, que no saben nada del fenómeno de la Santa Compañía, nos cuentan sus encuentros con una serie de características tan comunes, tan parecidas, que uno tiende a pensar que detrás hay un estímulo real. Sobre todo, y esta es una de las sorpresas que me llevé, cuando los antropólogos descubren que lo que os podéis imaginar que es el testigo prototipo no es así. ¿Quién os imagináis que ve a la Santa Compañía? Si os pregunto, una persona tipo que dice haber visto a la Santa Compañía, ¿qué es lo que os viene a la mente? Una persona del ámbito rural, fundamentalmente, mayor, ¿no? Pues de más de incluso de 70 años, con una serie de creencias muy arraigadas o incluso supersticiones. Pues no es así, ¿no? Muchos de los testigos de la Santa Compañía son agnósticos o incluso ateos, y personas del ámbito urbano y de cierto nivel cultural, que
aunque normalmente los encuentros se producen en el ámbito rural, pues son gente que van a ver a un familiar, que van a ver a su madre, que están pasando un fin de semana en el ámbito rural y se encuentran con la Santa Compañía. Yo me he encontrado con personas que me decían: joder, yo te estoy contando lo que he visto, pero yo no creo nada de esto. Yo soy ateo, y esto ha sido una visión, esto ha sido un mensaje telepático que alguien me ha enviado o ha influido en mi mente. Yo he visto eso, pero no quiere decir que eso sea real, ¿no? Como os digo, personas ateas. ¿Qué es la Santa Compañía? Pues es fundamentalmente una procesión de almas en pena, que además se presentan de una forma muy característica, es decir, ataviadas con una sotana y un capuchón que les cubre el rostro. Avanzan en fila, a veces incluso en dos filas, en paralelo. Suelen llevar en una de sus manos un velón, una antorcha o un candil, es decir, algo luminoso. Y no se les ve el rostro, avanzan en completo silencio y no caminan, sino que simplemente se desplazan sobre el terreno, es decir, levitan. ¿Qué debéis hacer si os encontráis con la Santa Compañía? Pues la tradición recomienda una serie de métodos para no interactuar con la Santa Compañía, porque puede ser muy peligroso. Desde luego, lo que nunca debéis hacer es coger algo que os ofrezca, porque corréis el riesgo ¿de qué? De formar parte de la Santa Compañía en no mucho tiempo, es decir, fallecer y pasar a formar parte de la Santa Compañía. No debéis mirar a la Santa Compañía, y si la tenéis muy cerca, la única solución es con un palo o incluso con la mano, si no tenéis ese elemento en la mano, es hacer un círculo a vuestro alrededor, ¿no? Un círculo protector, ¿no? Bueno, hay otra serie de métodos que manda la tradición, pero yo siempre recomiendo una fundamental. ¿Cuál creéis que es? Correr. Salir por piernas, ¿no? Ya está, es decir, ¿para qué vamos a hacer un círculo en el suelo si puedo salir corriendo, ¿no? Bueno, pues esas son las cuestiones que marca la tradición. Y es un fenómeno, como os digo, muy extraño, y que en muchas ocasiones tiene que ver o supone una premonición de muerte. No para los testigos, sino para alguna persona que va fundamentalmente detrás, al final, de esa procesión de almas en pena ensotanadas. Es habitual, o no es raro, que los testigos, el testigo o los testigos, observen a alguien que conocen, a un vecino, a un amigo, un familiar que está vivo, que avanza con rostro serio, con aspecto zombie, sin mirar ni a un lado ni a otro. Es una premonición de muerte. Eso quiere decir que esa persona va a fallecer en pocos días. No quiere decir que vaya a formar parte de la compañía, sino que muchas veces la compañía lo que significa es una premonición de muerte, ¿no? Bueno, os voy a contar algunas historias sobre la Santa Compañía. Voy a empezar con un caso tremendamente extraño. O sea, un caso que a mí en su momento me llamó muchísimo la atención, porque la Santa Compañía, como os digo, es un mito que tiene un origen muy concreto, luego os lo explicaré, y que a lo largo del tiempo va mutando hasta adaptarse a ciertos contextos culturales. La Santa Compañía es como se conoce esta procesión de almas en pena en Galicia, pero tiene otros nombres en diferentes zonas de la geografía española. ¿Sabéis dónde hay muchos avistamientos de la Santa Compañía? En Andalucía, por ejemplo, aunque no se le llama así, o en Castilla. En Castilla es muy habitual los encuentros con la Santa Compañía, también en Asturias, el País Vasco, incluso en las Islas Canarias. Pero lo que ya es extrañísimo es que este tipo de fenómenos se salgan de lo que es la vieja Europa, ¿no? Y en este caso nos vamos a Nicaragua, ¿no? Ese señor que tenéis ahí es José Rolando Castillo. Tiene una vida absolutamente tremenda. Él formó parte del ejército revolucionario sandinista, ¿no?, que llegó al poder después de una revolución, echando del poder a un dictador absolutamente sanguinario, ¿no?, que se dedicaba a secuestrar a los adolescentes para que formaran parte del ejército que se estaba enfrentando a la guerrilla. Eran carne de cañón, los ponían en primera fila de combate sin saber prácticamente
ni cómo se disparaba una pistola. Y a muchos de ellos acababan fusilándolos, matándolos o torturándolos. No era algo brutal. Él fue secuestrado para formar parte del ejército del dictador Anastasio Somoza y estuvo a punto de ser ejecutado. De hecho, ejecutaron a varios de sus compañeros. A veces me contaba cosas terribles, como que los reunían en el patio, a uno le daban una pistola y le decían: mata a tu compañero. Si no lo haces, yo te mato a ti. Tenían que matarse unos a otros, o les decían: venga, echa a correr. Si logras pasar de esa puerta, eres hombre libre. Claro, nadie llegaba a pasar de la puerta, echaban a correr y los mataban. Era una forma de amedrentarlos, ¿no? Y tenerlos absolutamente controlados. Y cuando había ataques de la guerrilla, lo que hacían era lanzarlos como carne de cañón, ¿no? Para que directamente los mataran y no lo hicieran a las tropas más especializadas del ejército, ¿no? Finalmente, en el cuartel en el que él estaba, estamos hablando de finales de los años 70, hubo una operación de la guerrilla, tomaron el cuartel y los liberaron. Y la mayoría de los jóvenes que liberaron acabaron ingresando en la guerrilla. Al final, la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional consigue el poder, crean un ejército y digamos que la gente de Anastasio Somoza pues acaba en el monte, en la selva. Son financiados por la CIA y por el ejército de los Estados Unidos, financiados y armados, y a principios de los 80 comienza una sanguinaria guerra civil del ejército revolucionario, el ejército sandinista, en el poder en Nicaragua, enfrentándose a la Contra, que es pues, un grupo de exmilitares somocistas y soldados de fortuna, financiados y entrenados por la CIA, ¿no? Y fue una guerra absolutamente brutal. Este hombre estuvo en la selva aproximadamente 3 años, combatiendo día a día. La mayoría de sus compañeros murieron en combate. Bueno, es una vida, unas experiencias de vida absolutamente terribles. Ahí veis algunas de las fotografías que me cedió de su época de combatiente en la selva nicaragüense, enfrentándose a la Contra. Como os digo, fue una guerra civil que terminó en el año 89-90, es decir, hablamos de 10 años de guerra civil absolutamente sanguinaria, ¿no? Los Contras llegaban a una aldea, violaban a las mujeres, las mataban, hacían lo mismo con los niños. Bueno, algo absolutamente brutal. De hecho, ellos siempre llevaban una, me contaba, una bala, siempre en algún lugar, para pegarse un tiro en la cabeza antes de ser apresados por la Contra, porque sabían que iban a morir y la muerte era todavía peor, ¿no? En medio de terribles torturas. Bueno, y en ese contexto, este hombre, una noche del año 83, el capitán al mando de su batallón les pide a él y a un compañero que vayan a llenar unas cantimploras, ¿no? Les dan como 60, 70 cantimploras y tienen que acercarse a un río en plena selva nicaragüense a llenar esas cantimploras. Él me decía que era una operación bastante arriesgada, porque la Contra andaba por allí pululando, es decir, que en cualquier momento los podían matar, que incluso algo tan sencillo como ir a llenar unas cantimploras era jugarse la vida, ¿no? Era una misión bastante arriesgada. Bueno, ellos estaban en eso cuando en un momento determinado observaron un resplandor en el agua. Pensaron que era la Contra, se escondieron entre la maleza, pero lo que vieron es que ese resplandor venía de unas antorchas que portaban unos tipos ensotanados, con capuchones enormes de más de 2 metros, o incluso llegaban a los 2,5 metros, que avanzaban por la orilla contraria a la que ellos estaban, ¿no? Aquello les llamó mucho la atención. Eran, creo recordar, 2 filas de 12 que avanzaban en paralelo, y lo que les llamaba la atención es que, bueno, por allí no había ningún monasterio, abadía, ni siquiera una iglesia, ni nada que se le parezca. Estaban en plena selva, en plena guerra brutal, plena guerra civil. Y lo primero que les llama la atención es que no escuchan ningún sonido, ¿no? Él me explicaba que en la selva, de noche, cualquier sonido es muy audible, ¿no? Por eso ellos iban con muchísimo cuidado a llenar las cantimploras. No querían llamar la atención de la Contra, es decir, cualquier rama que pises, cualquier ruido que hagas, si te caes, el sonido por la noche en la selva es ensordecedor cuando
hay un silencio absoluto. Pero más les llama la atención, decía que claro, caminar por la selva es complicado, ¿no? Y esos tipos avanzaban, como yo os digo, desplazándose. No se movían de un lado a otro. Entonces se dan cuenta de que no caminan, sino que levitan. Ninguno se giró hacia ellos, sino que simplemente avanzaron, levitando a unos 15-20 centímetros del suelo, en completo silencio, y desaparecieron. Claro, en cuanto desaparecieron, estos salieron corriendo. Le explicaron a sus mandos lo que había pasado y montaron una operación para, de alguna forma, averiguar quiénes eran esos personajes. Claro, me decía, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando de lo que se trata es pasar desapercibido, ¿qué sentido tiene ir con unos velones enormes, con unas antorchas en este caso, con unas antorchas enormes? No tiene ningún sentido, ensotanados, llamando la atención. No tiene ningún sentido. Y sobre todo lo que les llamaba la atención es que no levitaba, ¿no? Es curioso porque este hombre y su compañero no saben lo que han visto. Dicen, bueno, ahí se queda. Muchísimos años después, estamos hablando a principios de los años 2000, por cuestiones de la vida que no os voy a explicar, José Rolando termina en España. Y un día le comenta a una amiga esa experiencia, entre otras muchas de sus experiencias en la guerra, le comenta esa, ¿no? Y la amiga se queda estupefacta y le dice, tú lo que has visto es a la Santa Compañía. Dice, ¿la Santa qué? Dice, espera un momento. Y se va al salón, toma una revista Año Cero, un artículo sobre la Santa Compañía, y le dice, ¿esto es lo que tú has visto? Y le enseña una ilustración, ¿no? Un dibujo que ilustraba un artículo sobre encuentros con la Santa Compañía en España. Y el tío dice, joder, esto es muy parecido a lo que yo he visto, ¿no? Lee el artículo y dice, si esto es lo que yo he visto. Es decir, vio a la Santa Compañía en Centroamérica, en plena selva nicaragüense, sin saber lo que había observado. Luego es muy llamativo. Él, bueno, vivió otra serie de experiencias extrañas. Bueno, ahí veis más o menos el esquema que me hizo de uno de esos tipos, ¿no? Que además iban ensotanados y iban, ya veis que llevaban como una especie también de cintos, ¿sí? Y él vivió otra experiencia también bastante interesante en una zona muy cerca de una laguna donde, cuando ya era oficial, él recibió la misión junto a otros compañeros de proteger un puente. Era un puente que iba a dar a la zona de avituallamiento del ejército nicaragüense, es decir, ahí tenían armamento, tenían comida, ¿no? Y eso, incluso uniformes, ¿no? Y eso servía para varios batallones, ¿no? Por lo tanto, si la contra volaba ese puente, quedaban en una situación de bastante desprotección y era muy posible que la contra acabase ganando la guerra. Por lo tanto, tenían la orden de proteger ese puente con su vida. Y en eso estaban, había una serie de militares, él era uno de los oficiales encargados de ese control del puente, y una noche sus mandos le piden a él y a otro compañero que lleven una serie de bebidas y comida a unos compañeros que están haciendo guardia por la parte exterior del puente, ¿no? Bueno, así lo hacen, y cuando van avanzando por el medio del puente, él ve que su compañero empieza a volar, como si lo agarrara una fuerza invisible que le arranca los correajes, e incluso esa fuerza invisible llega a agarrar su arma. Este hombre se abalanza contra esa fuerza invisible, al final logra agarrar su arma. José Rolando le dice, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, pues no sé, que algo me ha quitado los correajes, ha intentado arrebatarme el arma. Bueno, total, que siguen avanzando, ya cada uno de ellos agarrando su arma para lo que pueda pasar, y José me dice que un par de minutos después nota que una fuerza invisible también lo empuja e intenta arrancarle los correajes. Lo que es que él se agarra a su arma y no pasa nada. Cuando llegan al otro lado del puente para entregar la comida a la gente que estaba haciendo las labores de vigilancia, les explican lo que les ha pasado y ellos dicen, estamos muertos de miedo, eso nos ha pasado a todos. De hecho, esa noche no volvieron, esperaron a que amaneciera para regresar a la base al otro lado del puente. Luego descubrieron que en ese puente el dictador Somoza había ejecutado a miles de personas. Bueno, lo dejo ahí. Llamativo, ¿no?
Bueno, esta es otra testigo. Ese es Fran Contreras, y enfrente está Diana, que es una vecina de la ciudad de Vigo, a la que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Y en este caso esta mujer lo que observó, ella avanzaba en coche. Estaba muy cerca de un pueblo próximo a la ciudad de Vigo, y de pronto observa en el arcén una serie de luces que se van moviendo. Ella para el coche, algo que nunca debéis hacer si veis unas luces por la noche, sale del automóvil, y lo que se encuentra, según nos explicaban, eran 2 filas de 10 personas ensotanadas. En este caso no iban de oscuro sino de blanco, llevaban en las manos unas velas de gran tamaño, unos velones, avanzaban en completo silencio, y como suele ser habitual en estos casos, ella se asustó cuando se dio cuenta de que en realidad no caminaban, sino que se deslizaban sobre el terreno, ¿no? Y que además eran muy grandes también, ¿no? Unos tipos de más de 2 metros, que esa también es una característica común en algunos casos de encuentros con la Santa Compañía. Pero hay casos más interesantes. Me acuerdo de otro, María Pazos. Esto sucedió en Berín, que es una localidad orensana, y en este caso esta mujer también conducía, se dirigía a su casa hacia Berín, y cuando entra en el pueblo, de noche, ella venía de trabajar, observa esa procesión de almas en pena, esos tipos ensotanados, con unas antorchas en las manos. Ella para el coche, algo que nunca debéis hacer, y se queda observando a cierta distancia, que es lo que hacen esos tipos, ¿no? Avanzan algunos metros, ella trata de seguirlos, de ver hacia dónde van esos tipos, y finalmente se paran delante de la puerta de una amiga íntima, de la puerta de su casa, ¿no? Ella está allí un rato hasta que le entra el miedo y se larga, ¿no? Al día siguiente su amiga falleció de forma repentina, ¿no? Este sí podría ser un caso de premonición de muerte. Más llamativo es el caso que protagonizó Josefa Romero y su madre hace muchos años, año 1952. En nuestro testimonio, Josefa ya murió hace algunos años. Además era tía de un buen amigo mío, un investigador de este tipo de cuestiones, por lo tanto no nos fue complicado obtener su testimonio, ¿no? Y esto es algo que siempre contó en su familia. Año 1952, ella era una niña y caminaba con su madre por un camino forestal a las afueras de Porriño, que es una localidad de Pontevedra, ¿no? Y allí observan a esa Santa Compañía. Esa procesión eran 2 filas de tipos ensotanados que llevaban como una especie de antorchas. Ellas se quedaron absolutamente quietas. Josefa le decía a su madre: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella decía: no mires y quédate quieta, no mires y quédate quieta, ¿no? Pero lo que sí observó Josefa y también su madre es que al final de esa comitiva espectral iba una vecina del pueblo de Porriño, que conocían muy bien, una vecina que estaba viva, que todavía vivía, ¿no? Y que, como suele ser habitual en estos casos, avanzaba muy seria, con la mirada hacia adelante y con cierto aspecto zombie. Bueno, aquella comitiva pasó al lado de estas mujeres. En cuanto se perdieron en la lejanía, la madre cogió a Josefa y se fueron a casa, y curiosamente a los 2 días esta vecina falleció mientras estaba trabajando en su huerto a causa de un rayo. Un rayo, sí, que la mató en el acto, ¿no? Esto también se puede considerar, digo yo, una premonición de muerte, ¿no? Lo conseguiré. Bueno, antes os decía, ¿de dónde viene esto? Este es un fenómeno tremendamente curioso, ¿no? Porque yo lo comparo mucho con el fenómeno ovni, ¿no? Es decir, el fenómeno ovni es un mito que se sabe muy bien de dónde viene, de dónde parte, pero un mito que se hace realidad, de algún modo. Es decir, un mito que aparece en los radares, un mito que deja huellas de su presencia en el terreno, etcétera, etcétera. La Santa Compañía es algo muy parecido, ¿no? La Santa Compañía, en realidad, parte de los países nórdicos, ¿no? Y concretamente de un dios nórdico, Odín. Odín era el encargado de llevar al paraíso de los pueblos nórdicos a los caídos en batalla, ¿no?
a los miembros de esos pueblos nórdicos caídos en batalla. Él era el encargado de hacer eso, ¿no? Digamos, de llevar a las almas de los caídos hacia el cielo en los que creían los pueblos nórdicos, ¿no? En el siglo IV, cuando entra con cierta fuerza el cristianismo en esa zona del norte de Europa, sabéis que el cristianismo empleó una técnica para cristianizar a esos pueblos paganos muy efectiva, ¿no? Consistía no tanto en destruir sus antiguas creencias, sino en asimilarlas, en sincretizarlas, ¿no? Entonces, y esto se ve también en España, sobre todo en el norte de España, ¿no? En aquellos lugares donde se adoraba a las aguas o a unas piedras curativas, ahí se edifica una ermita y el santo tiene la capacidad de curar, ¿no? Si la tradición decía que esas aguas curaban los males renales, pues a partir de ese momento se construye una ermita con una virgen o un santo que si lo tocas te cura los males renales, ¿no? Y de hecho, en Galicia, en mi tierra, es habitual que al lado de las ermitas se sigan realizando esos rituales paganos. Es decir, la gente hace el ritual con las piedras o las aguas para curarse, para sanarse, para pedir fortuna, para pedir novia o novio, lo que sea, y luego entran a la ermita y le piden exactamente lo mismo al santo, que tiene fama de conceder eso mismo, ¿no? Es muy curioso. Bueno, entonces lo que hicieron los evangelizadores cristianos es convertir a Odín en Satán. Es decir, como querían que, digamos, que esos pueblos acabaran olvidando sus creencias ancestrales, lo que hicieron fue transformar a Odín en Satán, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Satán? Pues llevaba las almas de los pecadores al infierno. No era Odín llevando a las almas de los caídos en combate al paraíso nórdico, sino que era Satán llevando a los que se habían portado muy mal al infierno, ¿no? Era una forma de, digamos, de rebajar a Odín o de hacer que la gente dejase sus creencias ancestrales, ¿no? En el año 1091 tenemos el primer escrito en Francia de una persona, en este caso un sacerdote, que dice que él ha visto esa procesión de almas en pena dirigidas por Satán. Es decir, que Satán, que él tuvo la oportunidad de ver, dice en ese escrito, cómo Satán llevaba a las almas de los malvados al mismísimo infierno. Pero es que unos siglos después, en el 13, nace el concepto del purgatorio, ¿no? Es decir, ya no hay solamente cielo e infierno, sino, bueno, los buenos van al cielo, los malos al infierno, bueno, pero los que han sido un poquito pecadores, pues bueno, pasan un tiempo en el purgatorio, ¿no?, sufriendo hasta cierto punto y luego ya van al cielo, ¿no? Es decir, bueno, ha sido malo, pero no tanto, ¿no? Vamos a castigarte un poquito y luego nos vamos al cielo, ¿no? Y entonces esto ya se transforma en una procesión de las almas del purgatorio que antes de ir a ese purgatorio, digamos que pululan por las zonas en las que vivieron para despedirse de sus familiares, ¿no? Bueno, y esto acaba transformándose con el tiempo en la tradición de la Santa Compañía en Galicia, pero que se llama de otra forma en Irlanda, en Escocia, en la Bretaña francesa, en Castilla, en Canarias, bueno, donde os podéis imaginar, ¿no? Porque, como digo, es una tradición muy extendida, ¿no? Y bueno, uno puede pensar que esto es un mito y se acabó, ¿no? Porque, como os digo, desde el punto de vista antropológico está muy estudiado. Parte de aquí, va mutando así y se transforma en esto, ¿no? Pero claro, cuando los antropólogos bajan a pie de campo y entrevistan a la gente que dice haber visto la Santa Compañía, alucinan, ¿no? Porque ¿qué me está diciendo este médico ateo comunista, ¿no?, que ha visto la Santa Compañía, ¿no? Y el tío me dice, no creo en nada, pero te digo lo que he visto, ¿no? Claro, se empiezan no es lo mismo tratar un tema desde el punto de vista teórico que hablar con los protagonistas, con los que lo están sufriendo, ¿no? No es lo mismo hacer un trabajo sobre el maltrato a la mujer leyendo una serie de textos que entrevistando a mujeres maltratadas. Digamos que tu visión de la realidad cambia por completo, ¿no?, cuando estás delante de los que lo están sufriendo, de los que lo han vivido, ¿no? Y eso le pasa a muchos antropólogos que dicen, no entiendo nada, ¿no? Es un mito, sé de dónde viene, sé cómo muta, cómo se transforma, en qué termina, pero me están contando una serie de cosas, además, la misma forma de aparecer, esa característica de que levitan, que no se les ve el rostro.
que la inmensa mayoría de los testigos describen que cuando aparece la Santa Compañía se hace el silencio absoluto. Es decir, que de pronto no hay sensación ambiente, no hay sensación térmica, que los sonidos del campo se apagan por completo, es decir, que hay un silencio absoluto, como si la realidad se apagara o como si estuvieran dentro de una campana de aislamiento. Y cuando la Santa Compañía se aleja y desaparece es como si volviera a la realidad. De nuevo vuelve el viento, el ruido de los árboles, de los grillos, la sensación térmica, ¿no? Bueno, esto es una característica básica de los encuentros con todo tipo de fenómenos anómalos. Para empezar, con el fenómeno ovni. Yo a lo que más me he dedicado es a estudiar el fenómeno ovni, investigar casos de ovnis. Y esa es una característica común en los casos de ovnis también, ¿no? Las personas que se convierten en testigos o en protagonistas de un encuentro cercano con ovnis o incluso con sus pretendidos tripulantes. No es exactamente lo mismo, te cuentas exactamente lo mismo. El silencio absoluto, la campana de aislamiento, esa sensación de que la realidad se apaga, cada uno te lo describe a su manera, pero en el fondo están diciendo lo mismo. Y cuando el fenómeno desaparece, vuelve la realidad. Exactamente pasa lo mismo en los encuentros con la Santa Compañía. Por lo tanto, yo a veces me pregunto, caramba, si no estaremos enfrentándonos a un mismo fenómeno que toma diferentes características o diferentes formas o diferentes disfraces dependiendo de ante quién se presente o ante quiénes se presente o en qué época se presente, ¿no? Bueno, no sé, es algo que dejo ahí. Y como os decía, los encuentros con la Santa Compañía o con tipos ensotanados nos los encontramos en toda España. En este caso, nada más y nada menos que en Alcaracejos, que es un pueblo de Córdoba, ¿no? En este caso, además, es muy curioso. Este hombre, Alejandro López, es un escritor bastante conocido, que tiene un montón de premios literarios. Como la mayoría de los testigos de ese tipo de casos, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del misterio, con los enigmas, con los ovnis, absolutamente nada que ver. Bueno, el caso es que era por la mañana, además, es curioso, era un 1 de noviembre, creo que del año 2003 o 2004, 1 de noviembre, Día de Difuntos, y eran aproximadamente las 6 y pico de la mañana, y él estaba llevando a su hija y a una amiga irlandesa, que estaba pasando unos días con ella, las iba a llevar a un lugar para que tomaran un autobús muy cerca de la localidad de Alcaracejos, un autobús para viajar a Córdoba, ¿no? Iban allí a hacer unas visitas a unos museos, no sé qué, y el padre las iba a llevar para que tomaran ese autobús, ¿no? Y haciendo un stop, esta es la zona donde tuvo lugar el encuentro, pues como os digo, en un stop, el conductor mira a un lado y a otro, y cuando mira a su izquierda, observa a un tipo, en este caso era un tipo solo, ensotanado, con una sotana inmensa, que avanza por el medio y medio de la carretera, levitando a unos 30 o 35 centímetros del suelo, y además esa sotana se movía muy violentamente. Ellos me decían que era como si tuvieran como si tuviera un ventilador debajo, ¿no? No se le veía pies, ni manos, ni por supuesto rostro. Y la chica, Rocío, la hija, le dice: papá, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Y él dice: sí. En ese momento los dos miran por el espejo retrovisor, detrás iba la irlandesa, que estaba al borde del colapso. La irlandesa ya era blanca de por sí, pues estaba más blanca todavía, ¿no? Y la expresión que me decía Rocío era que estaba así. Y entonces el padre, ni corto ni perezoso, pues decide enfilar el coche hacia el ensotanado para ver quién era ese tipo tan extraño, ¿no? Como veis, son cosas que nunca debéis hacer. La gente en general es bastante atrevida, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, este es básicamente un esquema que me hizo del encuentro con este personaje. Y bueno, el caso es que él avanza lentamente con el coche hacia este tipo, que como digo, avanzaba por el medio y medio de la carretera, levitando a unos 30 centímetros del suelo. Intentan distinguirle el rostro, ¿no? A ver si había algo, pero detrás de ese capuchón solamente había la negrura más absoluta, ¿no? Y esta es la escena, o sea, el tipo avanzando lentamente y ellos acercándose con el coche al tipo también muy lentamente, ¿no? La irlandesa no decía nada, la irlandesa estaba como paralizada, ni pestañeaba.
y llegaron a estar a pocos centímetros de ese tipo. Es decir, lo único que separaba al conductor, en este caso a Alejandro, de este tipo, era simplemente la ventanilla de su puerta, ¿no? Es decir, estaba ahí a unos centímetros de él. Y dice, en el momento que estábamos justo a su altura, a unos pocos centímetros de su posición, desapareció de repente. Lo vieron los tres. Bueno, si fuera un testigo solo podrías decir, bueno, ha tenido una alucinación, ¿no? Pero lo vieron 3 personas, ¿no? Lo vio Alejandro y fue la hija la que le dijo, como os he explicado antes, papá, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y la irlandesa ya lo había visto, pero la irlandesa no decía absolutamente nada, ¿no? Bueno, en este caso nos vamos a Garganta la Olla, en Extremadura, ¿no? Aquí, bueno, es una tierra donde también se han producido bastantes encuentros. Esta es Quica la Rojilla, ¿no? Que además nos explicaba, lo primero que nos explicó es, lo de la rojilla no es nada político. Nos decía, bueno, Quica nos explicó muchísimas cosas, nos dio de comer muy bien, y nos explicó una aventura que era por lo que íbamos a entrevistarla, que vivió su padre, Teodosio Gómez, el Rojillo, por eso a ella le llamaban la Rojilla, en el año nada más y nada menos que 1938, en plena Guerra Civil Española. Ella era, bueno, os podéis imaginar, era una época de bastante carestía, ¿no? Entonces este hombre salió una noche con su mula a recoger castañas, ¿no? Una zona conocida como la Tortiñosa, ¿no? Y en eso estaba el buen hombre, cuando de pronto, a unos 4 o 5 metros de su posición, le contó a su familia, cuando llegó a casa aterrorizado, que se formó una figura ensotanada de aspecto femenino, ¿no? Iba ataviada también con una sotana negra, pero en este caso brillante, brillaba en la noche, ¿no? Este hombre intentó interpelar a esa buena cristiana por si le pasaba algo, ¿no? Si estaba perdida, y no le hacía caso. Él avanzaba con su mula y esta aparición femenina seguía avanzando también hacia adelante. Si él paraba, ella paraba, ¿no? Lo que más le causaba terror a Teodosio es lo de siempre, que no caminaba, sino que levitaba, ¿no? Porque era un terreno pedregoso y esta aparición avanzaba suavemente, ¿no? Y cuando había que subir, lo hacía suavemente, y cuando había que descender, lo hacía suavemente, ¿no? No sabía qué hacer, se paraba y la aparición se paraba. Espoleaba la mula y la aparición siempre manteniéndose más o menos a la misma distancia, ¿no? Y en un momento determinado, cuando Teodosio pensó que esto ya había llegado a su fin, ¿no? Y pidió ayuda a Dios, diciendo que sea lo que sea, ¿no? Pero que sea ya, en ese momento la aparición se volatilizó, ¿no? Nunca jamás volvió a salir de noche en su vida, Teodosio, ¿no? Y aquí nos encontramos con un clásico que os voy a contar rápidamente. Ese es Julián, era niño cuando pasó este hecho, pero se lo escuchó al principal protagonista de este suceso, que es José Pancho, ¿no? Que murió en el año 1962 a los 72 años de edad, hace mucho, ¿no? Pero es una historia que recuerdan mucho en el pueblo, sobre todo la gente mayor que tuvo la oportunidad de escucharlo de los propios labios de José Pancho. Esto sucedió en el año 1946. Él estaba en una zona cerca de Garganta la Olla, en una finca que estaba y está a las afueras, que se llama Finca La Casilla, ¿no? Él estaba allí, tenía un caseto y tenía una lumbre dentro. Había estado trabajando en el campo y estaba comiendo algo, estaba allí con la lumbre, y de pronto empezó a escuchar unas voces de mujeres que provenían del exterior de la caseta, que decían: ¡qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío!, ¿no? Entonces este hombre abrió la puerta para ver qué ocurría, ¿no? Si había por allí 2 mujeres que necesitaban calentarse. Y nada más abrir la puerta, se encontró con una entidad ensotanada, también de aspecto femenino, tenía formas femeninas,
a la que no se le veían ni los pies, porque la sotana le cubría los pies, ni las manos, ni el rostro, porque se presentó con la cabeza agachada, ¿no? Pensó que era una monja y le dijo: pase usted y caliéntese a la lumbre. Le cedió el paso. Esta entidad se acercó a la lumbre y se sentó sin decirle absolutamente nada. Pero cuando se sentó a la lumbre y se remangó la sotana, José Pancho vio que no tenía piernas, sino que tenía patas de carnero. Con lo cual echó a correr y dejó allí a su invitada. Es algo que contó muchas veces, nunca más volvió a ir por la noche a la finca La Casilla, y como os digo, es una historia muy extendida que nos repitió este hombre, Julián con pelos y señales, que había tenido la oportunidad de escucharlo de la boca de sus propios protagonistas, ¿no?